De igual manera están metiendo justamente toda esta agenda ideológica en la educación, especialmente la educación pública, a través del material que entrega justamente el gobierno. Y eso ha sido sumamente peligroso porque lo están haciendo a la espalda de los padres, quienes son los principales en la hora de la educación de los hijos, sobre todo en un tema tan sensible que es la educación. Hola, Sonia. Sonia se dice, ¿no? Sí, Sonia, ¿cómo están? Bien, la Sonia y la Daniela, como dicen allá. Las. Sí, La Daniela y la Sonia. Y el Iván. No, los hombres no. Es con las mujeres, ¿no? El artículo. eh, no, igual de por lo repente, general. sí. Ah, El sí. Juan, el. Sí. Sí. Ah, bien, 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 bien. Yo para saber. Escuchen, a ver, vamos a empezar a contarles que vamos a hablar con la Daniela y con la Sonia. Quienes, les voy a explicar acá quién es Daniela Carrasco, que yo ya la conozco, ya estuve en otros vivos con ella, ha estado dando cursos, es cientista política, magíster en comunicación por la Universidad de Chile y coautora de Conflictividad Política en Chile, Tensiones y Emociones. Y también escribiste en Pandemonium 3. ¿Es así, Sí, Daniela? sí, Bien. eso. Y Sonia, la Sonia del Río Becker es técnica jurídica, republicana, ex candidata a diputada y ex candidata a concejal por la comuna de Recoleta. ¿Se dice concejal allá? Sí, concejal, Ah, exactamente. Oye, pero lo más claro. importante, presidente de los Emblemáticos Unidos, que son mi cariño máximo. Vos estás en la defensa del tema de la educación de los chicos en los colegios, ¿no? Te, Así te es, dedicas a en eso. la educación pública. Bien, en la educación pública. Algo tan delicado porque, bueno, cuesta mucho explicar a la gente hablar de estos temas. Nos pasa a diario acá en la Argentina, porque muchos confunden, creen que uno está en contra de la libertad de cada uno de autopercibirse lo que quiera y nosotros no nos metemos con eso, de la autopercepción de cada uno, de la homosexualidad, de lo que quieran ser. El tema acá central es la defensa de los chicos. Y como vamos viendo, la izquierda a lo largo del tiempo ha ido mutando, o sea, se convierte en distintas caritas, va teniendo distintas formas de mostrarse. O sea, antes era mucho más fácil identificar porque venía a través de una agresión de la guerrilla, de las bombas, del terrorismo, como nos pasaba acá en la Argentina. Entonces sabíamos quién era nuestro enemigo, era muy claro que no eran jóvenes idealistas, sino que eran jóvenes fundamentalistas que venían a asesinar a mucha gente. Y contra eso, bueno, tuvo que actuar los militares. Lo que pasa ahora, después de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín, evidentemente se mutó la izquierda. Entonces, al mutarse a la izquierda, ahora cambiamos de la dialéctica materialista a la dialéctica cultural, que es mucho más peligrosa, les diría, casi, Ujú. casi. ¿Por qué? Porque en este momento los que corren riesgos más que nada son los niños, también en las universidades. O sea, evidentemente hay un objetivo que es la destrucción de la cultura cristiana occidental, ¿no? Que nos está pasando a todo Occidente en general. Por eso yo quiero arrancar preguntándole a Daniela, porque ustedes tienen un presidente como Boric, que bueno, eh, ¿vos crees que él realmente está empecinado en meter el tema de la ideología de género en los niños, como también en las universidades, ¿no? Sí, bueno, vuelvo a saludar a todos los presentes, ¿cierto? Y también a todos los que nos están viendo en este live y muchas gracias por el espacio. Y con respecto a esta pregunta, Patricia, lamentablemente el gobierno del presidente Boric sí está impulsando una agenda con ideología de género. Me gustaría hacer un breve recuento de cómo ha ido avanzando esta agenda, porque inicialmente se instaló en el Congreso, ¿cierto? Un proyecto de ley que justamente establecía la educación sexual integral, ¿cierto? La famosa ESI, tal como la tienen, por ejemplo, ustedes en Argentina. Sin embargo, después de mucho tiempo de tramitación, por suerte, y agradezco mucho la sensatez de los parlamentarios, se rechazó. Sin embargo, nosotros estábamos inmersos en este proceso revolucionario, en pleno proceso constituyente, y
de igual manera trataron de instalar un artículo que justamente establecía todo esto de estos lineamientos de educación sexual integral en los que se establecía que toda persona, o sea, estaba hablando de toda persona, ni siquiera de adolescentes de 15 años en adelante o mayores de edad, sino que toda persona tenía derecho a disfrutar una educación sexual integral, que esto justamente incluyera, por ejemplo, la responsabilidad sexoafectiva, que respetara las diversidades de identidad y expresiones de género, que también erradicara distintos estereotipos y violencia. Sin embargo, lo que más preocupaba en ese artículo, que gracias a Dios, ¿cierto? Esa propuesta de constitución fue rechazada por el 62% de los chilenos, establecía que la ESI debería promover el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Esto es un tema sumamente grave porque estamos hablando de que la ESI querían implementarlo desde el nivel parvulario en adelante, ¿cierto? Y a pesar de que, de que fue rechazado esa propuesta de constitución, de igual manera están tratando de insistir con esta idea legislativa, de igual manera se han encontrado evidencia y Son ya lo podrá hablar de manera más profunda, ¿cierto? Que incluso a pesar de que no se haya aprobado esta iniciativa a nivel de manera legislativa, de igual manera están metiendo justamente toda esta agenda ideológica en la educación, especialmente la educación pública, a través del material que entrega justamente el gobierno. Y eso ha sido sumamente peligroso porque lo están haciendo a las espaldas de los padres, quienes son los principales en la hora de la educación de los hijos, sobre todo en un tema tan sensible que es la educación, ¿cierto? Lamentablemente, y como Exacto. hemos visto en el caso de ustedes en Argentina, la educación sexual integral, dicho en sus siglas, la ESI, no busca lo que se propone, ¿cierto? Que es justamente prevenir enfermedad de transmisión sexual o abuso o el embarazo de un adolescente, sino todo lo contrario. De hecho, a mí me gusta mucho la intervención que hace el abogado, perdón, no el abogado, es el psicólogo argentino Ezequiel Baigorría, ¿cierto? Que él dice que lamentablemente la ESI, como ha sido implementada tanto en Argentina como por ejemplo países como en Canadá o en Inglaterra, en el fondo está derribando todos estos muros como de respaldo psicológico que permiten justamente que se den todos estos casos que supuestamente la ESI dice que busca prevenir. Entonces estamos ante una amenaza latente en Chile. Claro, y están buscando la hipersexualización de los chicos. En realidad, Sí. de educación no tiene nada de eso. Iván, Sí, bueno, en sintonía con lo que se viene hablando, claramente, digamos, esto es una agenda que trasciende fronteras, que se va adaptando a las particularidades, ¿no? de cada país, pero que en el fondo es siempre lo mismo. Por eso le quería preguntar a Sonia, ¿qué opinaba respecto a este proyecto de constitución que fue rechazado? O sea, si también desde su visión era un texto netamente izquierdista, progresista, digamos, ¿qué es lo que escondía? Porque, a ver, escuchamos mucho el discurso de que se amplían derechos, de que se busca la inclusión, la diversidad, la igualdad, pero detrás de esos eslogan, bueno, se esconde lo que efectivamente se quería implementar. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, la verdad es que lo triste es que ni siquiera lo escondieron. Por eso nosotros tuvimos un rechazo mayoritario, ¿cierto?, de este proyecto totalitario, ideológico, deconstructivo, ¿cierto?, en sus bases, en sus más mínimas bases. La verdad es que cuando nosotros nos preguntaban, oye, pero ¿por qué ustedes no están de acuerdo con esto? ¿O de dónde salen? Porque siempre nos decían que los padres somos conspiranoicos, ¿cierto? Que nosotros creemos que quieren sexualizar a nuestros hijos cuando no es así, cuando los quieren proteger, que nosotros pensamos que nuestros hijos son objetos. De hecho, la defensora de la niñez en Chile a mí en algún momento me dijo, usted considera que su hijo es un objeto, es de su propiedad. Y yo le dije, no señora, nosotros tenemos el derecho preferente de educarlos, de guiarlos, de cuidarlos y de amarlos. ¿Y quién mejor que nosotros los padres para entender y para saber cuáles son las necesidades de nuestros hijos? obvio. ¿Cómo el Estado va a saber mejor cómo criar a mi hijo que yo, Claro. que lo tuve 9 meses y di a luz a ese hijo? Entonces, esto parte, ¿cierto?, de todos los principios de deconstrucción. Si nosotros nos vamos a Foucault, ¿cierto?, podemos ver claramente que las bases de la ESI y de todo lo que se estaba promoviendo acá viene de esta concepción de el poder
completo, el poder autoritario total, que Tal cual. instauraba Foucault, y que nos decía que en el fondo nosotros teníamos que lograr esta ventana de Overton. ¿Por qué? Porque Claro. la pregunta acá es cómo logramos que la población acepte algo que no les parece que está bien. ¿Cómo logramos normalizar lo que a todas luces no es normal? Y eso se hace a través de ¿qué? De la autoridad y de las instituciones. Y la primera autoridad y la primera institución donde se genera el ser humano es la educación. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ir, ¿cierto? Es en la primera infancia donde ellos recogen a los niños, ellos juegan con su proceso de la sexualidad y su identidad para confundirlos y para permear dentro de la sociedad, porque el discurso después es, llega tu hijo de 5 años, y a mí me han preguntado mamás qué hacen al respecto, porque llega el niño de 5 años todo confundido, después de que en la escuela le dijeron, ¿cierto?, que él podía ser hombre o podía ser mujer, que él lo podía decidir, y que incluso podía decidir que un día era hombre y al día siguiente era mujer. Entonces el niño llega a la casa y le dice a la mamá, yo no entiendo nada, porque ya no sé quién soy. Entonces, claro, y la mamá, más encima, por esta hegemonía cultural que se está imponiendo, en la que te dicen que si tú no estás de acuerdo con estos procesos de tus hijos, entonces tú lo que estás haciendo es vulnerar sus derechos. Sí. Los papás ni siquiera se están atreviendo a hacerle frente a esta situación. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, y estamos trabajando muy duro, al interior de las escuelas, explicándole a los papás, primero, cómo detectar este tipo de situaciones. Segundo, cómo enfrentarlas de forma legal. Les pasamos, ¿cierto?, una carta objetora de conciencia, les enseñamos cómo hacerlo en el colegio, cómo exigir su derecho preferente a educar a sus hijos, les enseñamos cómo presentar un recurso de protección y los acompañamos en el proceso. Porque nosotros ya no podemos solamente tener un sobrediagnóstico. Exacto. Ya sabemos. O sea, todos conocemos a Gramsci, todos conocemos a Foucault, todos sabemos lo que está pasando, pero hoy ya es hora de que no seamos la resistencia, seamos la ofensiva. Sí. O sea, yo siempre digo, en el Tomar cartas en fútbol el asunto. hay que dejar de ponerse al arco y empezar a meter los goles. Y en eso estamos, en ese proceso, metiendo goles, ayudando a los papás a que puedan saber, entender, generando charlas, generando estos procesos sincrónicos en los que ya no nos sentimos tan solos. Y yo creo, y a la luz de todo lo que yo estoy viendo, de cómo las elecciones, ¿cierto?, en diferentes partes del mundo donde la izquierda era muy fuerte y muy ruda, sobre todo ahora lo que pasó en España, ¿cierto?, están con un proceso de reversión total, porque finalmente esas ideas no han logrado permear. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Así que yo invito a todos los que están conectados a que organicen en sus comunidades estos espacios de defensa de la familia, porque esto tenemos que hacerlo nuclear. Excelente, excelente. Y en sintonía, porque vos antes mencionaste el rol de las instituciones, la autoridad, bueno, digamos que la agenda de género busca justamente eso, ¿no? Institucionalizarse, ejercer presión, imposición desde el Estado. Acá lo vimos, bueno, con el Ministerio de la Mujer, y ahí también en Chile con su Ministerio de la Mujer. ¿Qué opinas al respecto de la función de ese ministerio y de la ministra Antonia Orellana? A ver, mira, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que de equidad de género no tiene nada, ¿cierto?, lamentablemente es solo una pantalla ideológica que muy tristemente usa los dolores del alma de las mujeres para generar sus procesos de adoctrinamiento. Yo encuentro tan sucio, tan perverso, usar el dolor de un ser humano para lograr imponer una ideología. Porque finalmente, y yo te lo digo con toda propiedad, porque mi tesis de técnico jurídico la hice en violencia intrafamiliar en el ámbito de la mujer. Y dentro de las encuestas y de todo el estudio que se realizó en esta tesis, las falencias estructurales del Ministerio de la Mujer son enormes. O sea, los recursos se gastan en cualquier cosa menos en la protección de la mujer. Hay un montón de protocolos que en la mitad de los casos de abuso no se cumplen.
Por ejemplo, tienen que contactarse en menos de 48 horas con las mujeres que han sido víctimas de violencia que la Fiscalía les avisa. Eso no se cumple. Tienen que ayudar en los procesos legales para que ellas puedan ir informadas, ¿cierto? Y asesoradas a los juicios. Eso tampoco se está cumpliendo. Entonces, en el fondo tenemos algo que en papel es muy bonito, pero en la práctica no funciona. Y después tenemos que el Ministerio de la Mujer, ¿cierto?, está promoviendo junto a agrupaciones clítoris gigantes alrededor de todo Chile, porque supuestamente eso protege y apoya a la mujer. Entonces yo digo, ¿de dónde estamos sacando las ideas? Porque cada día son más las mujeres, y esto lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, son más las mujeres vulneradas. Entonces algo no se está haciendo bien. Y el dinero que se gasta en ese ministerio no es poco, pero no se está gastando en nosotros. Bueno, algo similar nos pasa a nosotros acá en Argentina, estamos iguales en ese sentido. Sí. O sea, en realidad no están defendiendo en absoluto a la mujer, ni a la mujer que está en situación de vulnerabilidad o situación de riesgo de su embarazo. O sea, lo que menos importa es ayudar a la mujer. ¿Ibas a decir algo, Iván? No, que justamente mencionaba que acá está el programa Acompañar, que por ejemplo, a vos te pagan 6 salarios mínimos por 6 meses si vos afirmás que sufrís violencia, porque en el video justamente de la secretaria contra violencia de género, ella dice que no hace falta ni denuncia ni acreditación de prueba, simplemente que vos te presentes y digas que sufrís violencia. Y a su vez, fíjate cómo se autoestafa el progresismo, porque acá vos tenés la ley de identidad de género, y en dicha ley vos solo que te autopercibís. Entonces, en definitiva, yo podría acceder a ese plan, y nadie me lo podía cuestionar. Nadie puede cuestionar ni mi identidad, ni que yo sufro violencia, porque no hace falta ni prueba ni denuncia. Entonces, ahí te das cuenta que se lucra con el sufrimiento y la necesidad, y que no hay interés real en solucionarlo. Sí, lamentablemente eso es lo que nos está pasando a todos, bueno, y ni hablar en España con Irene Montero, que justamente promociona todas estas cosas, ¿no? El tema de- no quiero nombrar la palabra, pero es el tema de utilizar a los niñitos como instrumento para los adultos degenerados, ¿no? Vos, Daniela, ¿qué opinás? Porque con respecto a este tema, ¿cómo lo ves vos, el tema del Ministerio de la Mujer ahí en Chile? Bueno, sí, lamentablemente, como concuerdo con todos ustedes, ¿cierto? Que el Ministerio de la Mujer en Chile, y entiendo que el que tienen, el símil que tienen ustedes, ha sido un instrumento de transmisión ideológica, porque finalmente efectivamente es así, una ideología aparte de una realidad muy dolorosa que genera una conexión con las personas, en este caso las mujeres, ¿cierto? En casos de vulnerabilidad, ¿cierto? Ya sea por sus embarazos, ¿cierto? Que en lugar de acompañarlas, están tratando de impulsar la agenda del aborto libre, o justamente en lugar de solucionar algo tan doloroso como es, por ejemplo, la violencia que puede sufrir una mujer, hay un gran despilfarro público en políticas y en programas que efectivamente no tienen ningún efecto real en la población objetivo, ¿cierto? Entonces, por un lado vemos que están instalando consignas constantemente, están botando a la basura dinero fiscal en un momento de crisis económica que Chile está sufriendo hace ya desde el 18 de octubre, ¿cierto? Desde toda esta revuelta que nos estalló, Chile ha empezado a ascender en todos sus índices económicos, y lamentablemente tampoco se logra justamente darle en el clavo al por qué una mujer puede sufrir violencia, ¿cierto? Y esto se puede explicar justamente porque esa realidad la explican desde un sesgo ideológico. Entonces el diagnóstico ya es cerrado y por lo tanto sus supuestas soluciones claramente no van a ser las apropiadas. Entonces lamentablemente nosotros vemos una gran falencia a nivel estatal, a nivel de políticas públicas, y lo que es peor es que justamente está transmitiendo una perspectiva ideológica que entiende a la mujer solamente como sujeto oprimido, ¿verdad? Nunca se están considerando, por ejemplo, posibles funas falsas, que aquí nosotros tuvimos un caso de un chiquillo que fue el año 2019 que se presentó como presidente, como candidato al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, iba ganando su lista. Sin embargo, una denuncia anónima dijo que había abusado de una chiquilla de su mismo sector. ¿Qué es lo que pasó? Finalmente todas las feministas dijeron hay que dejar esta candidatura, etcétera, etcétera. Su lista de igual manera pasó
a segunda vuelta, pero finalmente no obtuvo la federación. Pero ¿qué es lo que pasó? Este chico que había sido denunciado de manera falsa, él se autodenunció a la policía de investigaciones y descubrieron que efectivamente quien había hecho esa denuncia no había sido ni siquiera una mujer, había sido un compañero hombre de él que en el fondo tenía tensiones con él. Entonces, ¿Mm? lamentablemente se está dando espacio a, en el fondo, a validar todas estas denuncias falsas que lamentablemente han hecho mucho daño a la sociedad, especialmente a los varones. Muchas veces se dice que las mujeres somos las únicas oprimidas, y yo digo, epa, siempre le digo, sobre todo a los alumnos, la vida en sí es difícil, ¿cierto? Los hombres también tienen su carga, las mujeres también, pero no por eso nosotros vamos a asumir que algunos son opresores, otros son oprimidos, porque esa no es una manera integral de vernos entre nosotros, ¿cierto? A mí me gusta mucho la concepción de entender que hombres y mujeres somos complementarios, que cada uno de nosotros aporta desde distintas miradas a la sociedad, ¿verdad? Y lamentablemente nosotros vemos que, bueno, no es algo solamente de Chile, que los feminismos en general han tratado de instalar que, bueno, la mujer sufre solamente injusticias porque es mujer, entonces nuevamente entramos en esta dicotomía de opresores y oprimidos, ¿cierto? Por ejemplo, los temas de la brecha salarial, que si efectivamente eso se da porque por el mismo trabajo una persona recibe un sueldo distinto, se debería corregir, pero en sí muchas veces ese eslogan es tramposo, ¿verdad? Porque Exacto. por lo general cuando se ven esas diferencias, no es porque hombres y mujeres en el fondo, por hacer el mismo trabajo, la misma cantidad de horas, ¿cierto? Y reciban una paga diferente, para mí claramente eso habría que corregirlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando por un mismo trabajo la mujer trabaja menos tiempo, tiene menor carga horaria? Claramente la persona, independientemente si es hombre o mujer, que hace ese mismo trabajo va a recibir un mayor salario, ¿verdad? También esto también tiene que ver, por ejemplo, con los distintos grados académicos o los distintos requisitos que se pidan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, nosotros vemos que el feminismo, y sobre todo respaldado en Chile desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿cierto? Han estado hablando estos discursos que son sumamente engañosos, que claro, pueden pararse de o justamente respaldarse desde un malestar real, pero el diagnóstico de cómo explican toda esa situación es completamente ideologizada. Entonces estamos en esta espiral sin salida en que, claro, siguen existiendo los malestares, incluso se han estado agravando, porque en Chile ha aumentado la delincuencia de manera tremenda. Entonces no se entiende por qué efectivamente, por ejemplo, una mujer puede llegar a sufrir violencia. No se pone en la ecuación, por ejemplo, la situación que están las familias hoy en día, en una situación de fragmentación, ¿cierto? Los niveles de abuso de alcohol, el consumo de drogas, la narcocultura. No Exacto. se pone en la ecuación que esto también es parte de, por ejemplo, la violencia que puede llegar a sufrir una mujer. Entonces, si efectivamente queremos disminuir los índices de violencia en general, que posteriormente van a beneficiar a la mujer, ¿cierto? Se debería partir a atacar cada uno de estos puntos. Entonces, claramente, tratar de solucionar esta dimensión es mucho más complejo que decir, bueno, una como mujer es oprimida simplemente porque lo es, y claro, ese es la salida fácil. Y lamentablemente hemos visto que eso no es así. Lamentablemente es así. Y aparte, vos fíjate que en la reforma que quisieron implementar, que gracias a Dios ganó el rechazo, apuntaba todo esto a promover más la ideología de género y fíjate que desaparecía la imagen del hombre, porque la defensa era solamente hacia la mujer, hacia las niñas y nunca se habló del hombre, o sea que se busca todo el tiempo de eliminar, tienen una obsesión por eliminar al hombre y el hombre también sufre violencia, el hombre también, o sea, puede ser tan violento el hombre como la mujer, como tuvimos nosotros acá un caso muy famoso que, bueno, lamentablemente el caso de Lucio Dupuy, que eran dos mujeres lesbianas que le hicieron de todo a esa Exacto. criatura. Entonces, la violencia también viene por parte de las mujeres, pero en realidad, como pasa allá, pasa acá, no buscan atacar realmente la causa, que en general puede pasar por problemas económicos, por problemas de alcohol, de drogas, pero eso no les importa para nada en todo esto. Ahora ustedes, bueno, fue rechazada la Constitución, pero ahora vuelven otra vez. A vos, Sonia, con la Sonia voy a hablar ahora. ¿Vos qué pensás con esta... ¿qué se puede esperar de esta nueva constituyente? Ahora que Katz y el Partido Republicano han obtenido mayor cantidad de votos, ¿se puede lograr un éxito en una nueva constitución que sea... como tiene que ser?
primero voy a recapitular con lo que estábamos conversando antes para hacer un cierre, todo lo que estaban conversando con respecto a ver las causales finales de la violencia en contra de la mujer, se llama la ruta de la violencia. Y la ruta de la violencia es una investigación que se tiene y que se debe hacer de forma muy responsable para entender todos estos fenómenos y cómo se conjugan en las diferentes edades de una mujer para llegar a un proceso de violencia. Y eso es justamente lo que no pasa en Chile. O sea, no se ha hecho nunca un trabajo serio en la ruta de la violencia, y eso es porque necesitan que haya violencia. Necesitan, o sea, aquí no necesitan solucionar los problemas, porque Exacto. si ya no hay problemas, entonces, ¿para qué van a estar ellos, cierto? ¿Cómo van a tirar a las mujeres a la calle con consignas violentas si solucionan las cosas? Entonces aquí lo que no se busca es solucionar, lo que se busca en el fondo es generar conflictos, ¿cierto? Generar este poder biopolítico en el que yo me hago cargo de la vida, ¿cierto? Y del cuerpo de los individuos, y a través de esos dos conceptos yo los manejo. Yo les quito su capacidad individual de ser personas y los transformo en estos entes amorfos, ¿cierto? Y también priorizo la cultura de la muerte y le digo a las mujeres que ellas tienen derecho a abortar a sus hijos en el vientre materno, ¿cierto? Y les digo también que las personas de edad también pueden pedir la muerte compasiva, ¿cierto? A través de la eutanasia, bajo todo este concepto, ¿cierto?, de construccionista. Bueno, y ahora vamos a lo siguiente. A ver, yo siempre he dicho que, bueno, no es un dicho mío, pero lo acuño, que tenemos que ser fuertes en la derrota y súper humildes cuando nosotros vencemos. Y en estos procesos de haber vencido, ¿cierto?, o ser mayoritarios en este proceso constituyente, nosotros tenemos que ser muy responsables y muy humildes en representar, primero que todo, representar los valores que nosotros sabemos y queremos defender, y segundo, tratar de representar a todas las personas, o a la mayor cantidad de personas en este país. Y eso no es fácil. Eso es un gran desafío que tenemos que abordar. Y dentro de esto, yo estoy segura que claramente nuestros representantes tienen muchísimo que aportar, tienen muchas ideas que defender, muchas cosas que se podrían mejorar, y que eventualmente, si por ejemplo no saliera aprobado este proceso constituyente, estas reformas que se están proponiendo se podrían fácilmente presentar en la Constitución que tenemos hoy. Porque nosotros lo hemos dicho siempre, y de todas formas, la Constitución que tenemos es buena, es la que nos ha llevado a crecer, es una Constitución que defiende la igualdad de todos los chilenos, que no genera esta igualdad sustantiva, ¿cierto?, que defiende solamente a algunos grupos protegidos, o que genera estos impactos entre grupos que pudiesen tener más beneficios que otros. O sea, es una buena Constitución. Si nosotros podemos generar mejoras, por supuesto, y si pudiésemos llegar a una Constitución muchísimo mejor que la que tenemos, en este plazo tan acotado y con este nivel de presión con el que estamos, sería maravilloso. Yo no veo el futuro, y yo creo que tenemos que ser pacientes, confiar, apoyar y trabajar muy duro por hacer nuestro mejor trabajo en este proceso. Y después decirle a la gente que ellos tienen la potestad de elegir lo que ellos consideren que corresponde y que se merece nuestro país. Se perdió un poquito, me parece, al final de Sonia. Los comunistas fueron. Bueno, vos, Iván, querías preguntar. Ah, no, justo al final yo no escuché mucho, pero ¿ustedes sí? Sí, 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 sí. O Ah, sea, yo por lo menos perfecto. Bien, escuché bien. todo bien. No, pero Bien, bien, muy, perfecto. muy acertado lo que decía Sonia, también lo que dice Daniela, porque efectivamente es así. O sea, hay una realidad detrás de todo el discurso, ¿no? Por más que se vende todos los años esta idea del empoderamiento, de que ni una menos, de que hay que aumentar los derechos, etcétera. Bueno, hay toda una realidad por detrás de una agenda que se impone, que es perversa, que atenta contra la familia, que atenta contra la vida, que atenta contra el derecho de propiedad, contra la libertad, y todo eso a costa del dinero que se le quita, en este caso, a los chilenos, ¿no?
Entonces, Patri, no sé si vos querés hacer alguna No, no, pregunta final o... justamente lo que están haciendo ellos tienen mucho poder. Los que promueven toda esta agenda, como dice Iván, tienen poder en los diarios, en los medios de televisión, en las radios, en las universidades, porque se han infiltrado hasta las universidades. Es un desastre cómo los profesores están adoctrinando desde los chiquitos hasta los adultos. Entonces, bueno, Mm, tienen mucho poder económico. Lo que nosotros tenemos es el poder de las redes, que es por donde por lo menos podemos hablar sobre estos temas. Y es tan importante el despertar conciencia en los padres, porque ahí había un comentario de una mamá de María de Los Ángeles Yanussi, que lo vi por ahí, que los padres callan, los padres no hacen nada, se quedan tranquilos y están dejando sus hijos en manos de un Estado que lo que está buscando es destruirle su cerebro, los están adoctrinando, es impresionante cómo los van manejando de a poco y les van quitando la patria potestad a los padres. Entonces es hora de que los padres reaccionen, papás, reaccionen. Por eso me gustaría que den un mensaje final cada una con respecto a este tema. ¿Qué pueden hacer los padres con respecto a proteger a sus hijos contra esto que parece tan, que hablan de empatía, con términos muy simpáticos, ampliación de derechos, o como dice, ¿cómo es la igualdad sustantiva? Que no es lo mismo la igualdad ante la ley. Entonces, ¿qué pueden hacer estos padres para proteger a sus hijos? Un mensaje final de parte de Daniela y de la Sonia. Sí, bueno, primero que los padres siempre estén acompañando lo más posible en el proceso educativo de su hijo, que hagan las tareas con ellos, eh, que vayan revisando el contenido que van recibiendo, especial si es justamente material entregado por el Estado. Porque hace poco yo estuve viendo un video que se viralizó acá en Chile, que eran estas cajas que eran entregadas justamente a alumnos vulnerables, en los cuales los cuadernos venían con una especie como de tareas, ¿cierto? O actividades lúdicas para realizar, y una de esas hojas hablaba justamente sobre aceptar la diversidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi primer llamado, ¿cierto?, es siempre estar acompañando a los niños. Segundo, también tiene que estar atento en el sentido de cuál es el fin, ¿cierto?, de toda esta ideología de género que se está plasmando en la ESI y en distintas otras iniciativas, ¿cierto?, que justamente busca atentar contra la autonomía, o sea, instala el concepto de la autonomía progresiva, que sí, efectivamente los niños, mientras van creciendo, van teniendo mayor independencia de los padres, pero como se ha planteado en un sentido ideológico, básicamente se trata de instalar que el hijo, ¿cierto?, a pesar de que sea menor de edad, puede tener la autonomía necesaria y que puede llegar a ser amparada por el Estado para realizar lo que sea. Por ejemplo, si es menor de edad, este niño se identifica con el otro sexo, quiere hacer transición o quiere hacer proceso de urbanización, si los padres se oponen, a pesar de que sea menor de edad, el Estado de igual manera le permite, ¿cierto? Entonces hay que entender que esto va pasito por pasito. Entonces tratemos de que no sea muy tarde. Este es el momento, por lo menos en Chile, de decir que hay que, en el fondo, advertir, ¿cierto?, sobre las amenazas que presenta, por ejemplo, la educación sexual integral y todos estos Exacto. lineamientos que van justamente anexado a la ideología de género. Y que sí, efectivamente la educación sexual es necesaria, pero tiene que tener una perspectiva científica, biológica, que en el fondo nos permita entender a edades adecuadas, ¿cierto? Mientras van avanzando en la edad los niños, ¿cierto? En el fondo, cuál es nuestra propia naturaleza. Pero la educación sexual integral, ¿cierto? En el fondo la famosa ESI apunta a todo lo contrario. Finalmente es justamente un instrumento de transmisión ideológica que busca adoctrinar a los niños y que claramente no busca ni evitar la enfermedad de transmisión sexual, ni el embarazo adolescente, ni tampoco el abuso, sino todo lo contrario. Así que eso que me gustaría recalcar lo último, que educación sexual no es lo mismo que la educación sexual integral. La ESI, la educación sexual integral, es un instrumento ideológico que busca adoctrinar a los niños. Eso, muchas gracias por el espacio. Gracias, Dani. Daniela, vos, Sonia. Bueno, partamos de la base de invitar a los papás a conversar estos temas en casa. La Exacto. educación sexual de nuestros hijos se conversa en casa, papás, con confianza, con cariño, con respeto, con cercanía. La única forma de que a ustedes no les quiten a sus hijos es que ustedes generen estos espacios de cercanía y de confianza para que sus hijos les puedan contar
todo lo que les pasa. Yo me entero de las cosas más terribles, porque mis hijos confían en mí. Y llegan y me cuentan lo que les dijo el profesor, me cuentan lo que pasó en el colegio. Yo estoy en alguna medida vinculada tremendamente con la educación de mis hijos. No solo reviso los cuadernos, no solo les enseño en casa lo que corresponde, también les entrego herramientas para que ellos también puedan alzar la voz. Pero somos nosotros, ojo, los que estamos mandados a protegerlos, porque muchas veces yo veo que padres me cuentan cómo sus hijos se enfrentan, ¿cierto?, a estos ambientes hostiles en los colegios, y eso no corresponde, porque un colegio no es un lugar para ir a enfrentarse, es un lugar para ir a aprender. Por lo tanto, aquí no podemos ser ni quedados ni flojitos. Somos nosotros, los papás, los que tenemos que hacernos cargo de la educación de nuestros hijos y protegerlos en todos los ámbitos de la vida. Y la educación, lamentablemente, hoy puede ser un arma de doble filo. Así es que atentos a lo que pasa en los colegios de sus hijos, dispuestos a dar la pelea por la educación de ellos, porque cuando algún papá de repente me ha dicho, es que yo no quiero meterme en esto, ¿cierto? Porque a mi hijo le puede pasar algo después. ¿Sabe lo que le va a pasar a su hijo después? Que un día se va a levantar y le va a decir, me voy a marchar. Y usted va a decir, ¿pero cómo? ¿Pero a dónde te vas a marchar? Que me voy a marchar. Y usted ya no lo va a reconocer. Exacto. Ese es el momento en que perdió a su hijo. Entonces, el trabajo se hace hoy, desde chiquitos, ¿ya? Siempre hay apoyos. Cuando alguien tiene problemas para poder hacerse cargo de esto, aquí está Dani, yo la estoy invitando al tiro, la estoy echando ahí a la pelea, pero aquí está Dani, ¿cierto? Aquí está Sonia, o sea, gente para apoyarlos en este proceso y en esta pelea, hay, chiquillos. Así es que a ponernos las pilas, a cuidar a nuestros hijos, a generar confianza y cercanía, porque cuando nos queremos y nos amamos, es la mejor forma de darle este final a las sombras. Mientras más luz pongamos nosotros en el corazón de nuestros hijos, menos las sombras de estos tipos van a poder permear esas almitas que estamos criando con tanto cariño. Así que esa es la invitación. Cuiden a sus hijos, protéjanlos, conversen y hagamos de este país y de todos los países un lugar seguro para la infancia de una vez por todas. Muy bien, muy bien. Aparte, es cierto, tal cual. La única barrera para proteger a los niños de esta ideología de género tan perversa es tener una buena familia, una familia que eduque, como decís vos, desde el amor, desde el diálogo, desde el respeto, y que generar eso, hoy en día es muy importante que los padres charlen con sus hijos y no tengan temor de enfrentar a los directivos, porque si se unen todos, se puede llegar a ir al colegio, a la institución, sea pública, sea privada, a decirle, yo no quiero que les des este tipo de educación a mis hijos, porque recuerden, todavía tienen la patria potestad por ahora, porque en cualquier momento la van a perder, como la están perdiendo en Canadá, que ya van presos los padres, porque le dan más derecho a los chicos sobre los padres. Entonces, eso es muy peligroso lo que se viene. Entonces, hora de que despierten. Iván, ¿algún mensaje final? Sí, el estar atento, el estar despierto, porque esto es como una línea que se va corriendo. Si uno lo deja pasar, la línea, digamos, avanza. En cuanto los padres o los ciudadanos en general toman conciencia y dicen, hasta acá no, bueno, ese es el primer paso, el tomar conciencia. Y después de eso, no es simplemente decir, bueno, esto está mal, o nos quejamos, sino también tomar cartas en el asunto, y justamente esta clase de iniciativas, ¿no? Como mencionaba Sonia, también Daniela, el involucrarse y plantarse, no solamente decir esto está mal, sino alzar la voz, tomar medidas concretas, defender concretamente la educación de un hijo, decir yo no quiero esto para mi hijo, y también hablarlo con los padres, ver qué es lo que le mandan en los colegios. Mismo, por ejemplo, a ver, otra iniciativa que hace un tiempo atrás surgió, por ejemplo, en México, contra la ideología de género, que es directamente cárcel para aquellos adultos que fomenten las cirugías y tratamientos de cambio de sexo, de género, en los menores, ¿no? Y uno dice, sí, genera mucha polémica, genera mucho ruido, pero ¿quiénes son los que se quejan? Los que justamente quieren imponer eso.
Y en el caso de Chile, de Argentina, es lo mismo, porque ¿quién se queja y quién te dice que sos un antiderecho? El que quiere imponerle esa ideología a tu hijo, el que quiere Obvio. confundir a tu hijo, el que quiere, Mm. digamos, manipularlo y hacerle creer que es algo que no es. Entonces digo, si esas personas que defienden eso, políticos, funcionarios, ideólogos, etcétera, se quejan, entonces algo se está haciendo bien. Y es importante no solamente tomar conciencia, sino también tomar cartas en el asunto, en Chile, en Argentina, en México y en cualquier país, y no permitir que esto avance. O sea, no se le tiene que ceder ni un solo centímetro a toda esta ideología colectivista, progresista, feminista de izquierda, porque en cuanto le cedes un centímetro, te van a querer tomar un metro. Así es. Entonces, plantarse firme en defensa de la familia, de la vida, de la libertad y de todo aquello que es lo correcto. Muy bien, hay que estar siempre del lado del sentido común y del orden natural. Muchísimas gracias, Daniela y Sonia, por habernos dado Gracias. este ratito de tiempo, que bueno, están con muchas actividades, pero bueno, se hicieron un lugarcito para que pudiéramos hablar de estos temas, para que podamos despertar conciencia en tantos padres que están medio como confundidos, pero mejor que despierten ahora y no cuando sea tarde. ¿Ok? Así que bueno, les mando un beso enorme y muchas gracias por haber participado con nosotros, ¿sí?